Dios les bendiga a todos. Soy la profeta Olga Mba del Ministerio La Restauración Divina. Estoy muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes y saludamos a todos los que nos están viendo ahora por las redes sociales y todo. Y gloria a Dios que no estoy sola, estoy con el apóstol Honoré Ilunga. Y vamos a pedirle que él les dé un cordial saludo, apóstol. Bendiciones y espero que pasaremos un buen momento en la presencia del Señor. Amén. Yo también lo creo, que será de muchísima bendición el tema que vamos a tocar hoy, porque muchas veces nos vemos con situaciones, con problemas en nuestras vidas y no sabemos qué es lo que está pasando, qué pasa con mi pierna, que me duele la pierna, o el riñón o lo que fuese. El tema de hoy tiene como título Salir de una cárcel espiritual. Muchas veces nosotros nos encontramos en una cárcel del enemigo sin darnos cuenta, pero esto se refleja en nuestra vida física. Por eso no le vamos a perder el tiempo al apóstol y vamos a pedir que el apóstol nos diga más o menos. Amén. Es un tema muy importante porque mucha gente se encuentra en una cárcel del enemigo. Mientras tanto, una persona está en una cárcel espiritual, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Y mucha gente no llega a salir de su situación porque no se da cuenta que está en una cárcel y no sabe cómo hacer. Es un tema muy importante. Queremos hablar sobre el cárcel espiritual. Lo que tenéis que saber, el enemigo no puede hacer nada en tu vida sin primeramente tenerte en sus manos. El enemigo no te puede destruir sin primeramente detenerte. Después de detenerte, ahí te puede hacer muchas cosas. Entonces, es algo muy importante que tenemos que entender. Detenerte, no obligatoriamente detenerte completamente todo tu ser, no. Nuestra vida es como una casa. Y la casa tiene muchas habitaciones. Entonces, una de las habitaciones puede ser en la tiniebla. Una de las habitaciones puede estar bajo el control del enemigo. Quiero decir, en tu casa, tú no tienes acceso, no tienes autoridad en una de tus habitaciones. Por ejemplo, las habitaciones de finanzas, de prosperidad. El enemigo lo puede detener, pero en otras áreas tiene libertad. Eso es una manera de explicar cómo funciona este método de cárcel. Entonces, vamos a hablar sobre esto para decir a la gente, para enseñar al pueblo de Dios cómo el enemigo llega a detenernos. Amén. Interesante, apóstol. Este tema es muy interesante. Pienso que, como dice la Biblia, que el hombre está formado de 3 partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. Alguien se haría una pregunta, que cómo es que, por ejemplo, ahora usted está hablando del área de las finanzas. Tal vez sin tocar el área de las finanzas podemos tocar el cuerpo físico de alguien. ¿Y cómo es que veo que tengo mis órganos, tengo todos los miembros de mi cuerpo y luego me dicen que estoy en una cárcel? No sé. Sí, lo explicaremos porque el enemigo puede tener control de una parte de tu cuerpo. Por ejemplo, como dices, el riñón. Lo detiene. El enemigo puede tener una parte de tu alma. Por ejemplo, una persona se encuentra en la depresión. Quiere decir, esa persona está en el cárcel, sus pensamientos están en el cárcel del enemigo. El enemigo es el que controla sus pensamientos. Sus pensamientos. Por eso, mucha gente tiene el problema de salir
de la depresión, porque no se da cuenta que su pensamiento está bajo el control del enemigo. Te va a empezar a enseñar todo tu pasado, todo tu fracaso, te va a demostrar que tú no puedes, tú no vale nada. Esas cosas, ¿por qué? Porque el enemigo detiene tus pensamientos, controla tus pensamientos. Mientras que no sale de este cárcel, siempre el enemigo te va a atormentar. El enemigo también puede tomar en cárcel tu espíritu. Por ejemplo, en caso de hechicería, opera también el nivel del espíritu de la persona. Entonces, ahí, y a veces cuando se dice una persona poseída, ahí el enemigo puede tener control de las tres partes. Pero intentaremos de explicarlo cómo una persona cómo el enemigo puede llegar a capturar una persona de muchas maneras. Lo que puede empezar a hablar sobre las huellas. Conocemos las huellas. La policía hoy, con la tecnología, puede venir a robar, te vas, pero tú tocaste la puerta con tu mano. El enemigo puede venir a relevar tus huellas. La policía. Y cuando lo lleva ahí, puede decir, esas huellas corresponden al hermano Roberto. Y ahí te puede buscar y detenerte. Espiritualmente también pasa así. Si el enemigo te quiere detener, por ejemplo, un caso que alguien te quiere hacer daño, se va a ver un curandero, por favor, esta persona me ha hecho tal, quiero que tú lo hagas daño. Entonces, los curanderos trabajan con los demonios. La persona dice, ¿cómo se llama? La persona se llama Roberto. Los demonios no sabrán de qué Roberto se trata. Porque hay muchos Robertos. Hay muchos Robertos. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El curandero te va a buscar, te va a pedir de ir a buscar una de las cosas de Roberto. Lo que pide puede ser tu pelo, puede ser tus uñas, puede ser tu ropa, pero muchas veces lo que le gusta mucho es la ropa interior. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que hacen intercambio de ropas. Entonces, cuando hacen intercambio de ropas, entonces esto puede traer confusión. Pero saben que la ropa interior no se cambia. Entonces saben que ahí hay más precisión. O te puede pedir una foto. Busca una foto de esta persona. O te puede pedir, mira, donde la persona ha pisado, si quita su piel ahí, coge esa tierra. ¿Por qué? Porque ahí hay tu marca. Entonces, pueden pedir una de estas cosas que acabamos de nombrar. Son casi comúnmente, eso es lo que piden. Pero un apóstol, hay un momento que a veces escuché que también si los restos de comida de alguien. Eso también, que uno ha comido, sí. Eso también puede conseguir, o la saliva de una persona. También, o el sudor de una persona, también puede constituir esto. Pero a veces es difícil, tú encuentras restos de comida. Por eso muchas veces busca cosas que es un poco más fácil. Por ejemplo, el pelo, la foto. Entonces, esto ahora lo lleva al curandero. Y cuando lo lleva ahí, entonces por medio de esto, con sus encantamientos, entonces, porque todo lo que ellos hacen para destruir son los demonios que ellos mandan. Entonces, por medio de tus huellas, el demonio te puede localizar. Se trata de tal Roberto, y ahí puede ir con precisión para hacer su trabajo. Es una de las cosas. Porque cuando habla de cárcel, lleva una persona en cárcel, a veces no solamente es la persona, puede también llevar tus pertenencias en el cárcel. Una vez hemos visto aquí, hemos hablado aquí,
sistema. Una persona cuando tiene, por ejemplo, decreto de pobreza, ¿qué es lo que pasa? Puedes ver, en un mes se destruye la lavadora, otro mes la televisión, nevera, para que tú siempre salgas el dinero. Para gastar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos hablado otro del coche. Hemos dado, por ejemplo, un testimonio en una de las ediciones anteriores. Por ejemplo, una persona que siempre estaba soñando que una persona viene a abrir el capó de su coche, sacaba cosas ahí. Y yo dije a esta persona, no, están destruyendo tu coche. Quiere decir, después de poco tiempo te darás cuenta que tu coche siempre tendrá problemas de averías. ¿Por qué? Porque te han robado una de las piezas de tu coche para que tenga problemas. Entonces, ahí quiero decir solamente que no solamente la persona, ¿qué es lo que pasa ahora? Esas cosas lo llevan. O puede ser tus finanzas, o las cosas que se destruyen. Para que se destruya así, ellos tienen que tenerlo primeramente a nivel espiritual. Y para tenerlo, se trata de una persona que hace ese trabajo. El hechicero, el brujo, el que está en contacto con el mundo espiritual, ¿qué es lo que hace? Va a buscar ahora a llevar este bolígrafo en nivel espiritual. Y si lo llega a llevar ahí, entonces ahí se puede destruir. Físicamente, vas a ver un ejemplo, este bolígrafo no puede escribir. No puede escribir, no puede funcionar bien. ¿Por qué? Porque le han llevado y lo han destruido. Entonces, ¿cómo lo llevo? Una persona, voy a dar un ejemplo. Eso se pasa casi en todas las áreas. Te puede robar tus hijos, te puede robar tu vida, te puede robar tu dinero, te puede robar tu televisión, lo puede robar todo. Entonces, una persona que está en contacto con el mundo espiritual, lo coge así. Cuando lo coge físicamente, puede empezar a hacer encantamiento. Encantamiento quiero decir, está conectando este bolígrafo con su cuerpo espiritual. Y está llevando, conectando, cuando lo conecta con su cuerpo espiritual, y ahora lo lleva en el mundo espiritual. Todo lo que vemos físicamente, para que podés entenderlo bien, todo lo que ves físicamente empieza primeramente en lo espiritual. Todo lo que es físico tiene su esencia espiritual. Es el pueblo de Dios, tienes que entenderlo. Entonces, cuando haces sus encantamientos, se va con su cuerpo espiritual, lleva el bolígrafo. Pero físicamente lo vas a ver. Sí. Está ahí. Pero espiritualmente ya lo han llevado. Pero en nuestra dimensión, nivel muy alto también, se puede desaparecer. Puede hacer encantamiento, lo lleva físicamente, lo lleva espiritualmente y desaparece. Como hay personas que le roban espiritualmente su dinero, físicamente así, deja su dinero aquí y después ve que pero no hay nadie que haya entrado en casa, lo he dejado aquí, pero ¿dónde está el dinero? Desaparece. Eso también es otro nivel espiritual. Entonces, cuando lo lleva en lo espiritual, ahí donde ahora empieza a destruir. Y una vez se destruye, físicamente habrá repercusión. Porque lo espiritual domina sobre lo natural. Todo lo que de la victoria o el fracaso que tenemos a nivel físico es solamente la repercusión de la victoria o del fracaso que una persona tiene a nivel espiritual. Quiere decir, la realidad de la vida es espiritual. Si te mata ahí espiritualmente, después de un tiempo físicamente, te vas a morir. Apóstol, permítame que le interrumpa. Cuando éramos niños, cuando yo era niña, pero muy pequeña, me acuerdo que veía un tío mío haciendo una cosa. Su madre se murió
prácticamente mi abuela se murió y según decían era que uno del pueblo es el que le mató a mi abuela. Entonces había una foto en la que aparecía este señor del pueblo, mi abuela y otras personas. ¿Y qué es lo que hacía mi tío? Mi tío cogía la foto porque yo le vi haciéndolo y yo era niña pero no entendía nada. A mí me daba risa lo que él hacía. Yo digo, ese hombre está bien o no está bien. Luego cogía una aguja y estaba pinchando los ojos. Decía, así tal como estoy pinchando sus ojos, así mismo cuando van a morir, cuando se morirá, dirán que él ya no veía, ya era ciego. Luego cogía la aguja, ponía donde estaba el corazón del hombre y pinchaba, decía que él va a empezar a tener dolor en el corazón. Empezará a tener dolor en el corazón, dirá que él se murió porque sentía que algo le penetraba en el corazón y se moría. Pero yo lo veía como un cuento, pero ahora que estás explicando todas esas cosas, voy entendiendo más o menos qué es lo que estaba haciendo. Sí, son prácticas. Para que le pinche así, normalmente tiene que tener ya su espíritu. Y coge, por ejemplo, la muñeca, con lo que mucha gente conoce muñeca, lo pone ahí. Lo pone uno de sus huellas. Dice, tu muñeca, tú representas a Roberto. Hoy voy a hablar de Roberto. Ya. Tú eres Roberto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Empieza a pincharte en la cabeza. La persona, 10 años, 20, siempre tiene problemas de migraña. Ah, me duele. ¿Qué es lo que pasa? Espiritualmente te están golpeando y físicamente sigue sintiendo dolor de cabeza. Claro. Toma todos los calmantes, se puede calmar, luego vuelve otra vez, pero la persona está sufriendo por falta de conocimiento. Si podía saber lo que está pasando y saber cómo hacer para que ese dolor se termine. ¿Te acuerdas? Nos fuimos, por ejemplo, en Alemania. Una hermana pasó en todos los hospitales, casi de aquí en Europa, porque casi todos los días tenía dolor de cabeza fuerte, hasta que decía que mejor que me muera. Que sigue, se fue anorado, no terminaba. Nos llamó, nos fuimos en Alemania, nos explicó. Era algo que no hemos tardado para resolverlo. ¿Por qué? Porque sabíamos que está sufriendo. ¿Por qué? Porque detiene su cabeza ahí y le están golpeando. Para tener ahí lo que hemos explicado aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Teníamos que recuperar su cabeza. Lo que está hablando así, hay muchas cosas que podemos explicar para que la gente se da cuenta del mundo espiritual. Hay una persona por la noche viajando con el avión, hizo su barbaridad ahí. La gente, ¿qué es lo que hicieron? Abrieron la puerta del avión y le tiraron espiritual y se cayó. ¿Qué es lo que pasó ahora? Físicamente estaba bien. Subió en un árbol de 2 metros. De ahí se cayó. Casi todos los huesos del cuerpo. Tenía fractura. Pero la gente decía, pero ¿cómo? Una persona que se cae en 2 metros y ahora mira todos los huesos, hasta la persona se murió. Porque la gente no sabía, no podía saber que no. Lo que habéis visto, lo que han visto físicamente es una repercusión de algo que pasó espiritualmente. Hace poco tiempo también una persona vino. Dijo, pastor, mira, todos los huesos me duelen, no puedo dormir. ¿Qué es lo que te pasó? Me habló la verdad. Digo que no, me tiraron del avión. Me caí en la tierra y desde ahí tengo todos esos dolores. Entonces son cosas que mucha gente, y cuando la persona entiende esto, puede saber también cómo salvar la vida de una persona. De una persona. Estoy explicando, mira, solamente dando algunos ejemplos. Hay un hermano que vino a verme, pastor, no puedo más.
puede empezar a trabajar, era el pintor, de repente ese pensamiento entra de su novia. Cuando entra, directamente deja el trabajo, corre para ir a buscar a su novia porque quiere ver. Y pasaba así por la noche, a veces no llega a dormir, siempre su pensamiento hacia su novia. ¿Qué es lo que pasó? Ella se fue a un curandero para atar a su novio, para que siempre sus pensamientos estén sobre ella, para que él le ama mucho. Y el hermano no podía. Cuando vine a explicar, no tardó para entender que hay algo que ha pasado. Y tenía que orar por la persona. ¿Y cómo voy a orar? Porque yo sabía ya que la detiene su espíritu. Cuando estaba orando, él declarando solamente, empieza primeramente a destruir donde le han puesto y le estoy recuperando. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasó? Su novia tenía una botella. Eso está hablando físicamente, se podía ver. Una botella y dentro ahí se veía su novio en miniatura dentro de la botella ahí. No puede salir. Porque la novia confesó. Y cuando estaba destruyendo, yo declaró, si te han puesto la botella, donde sea bajo el mar, que sea bajo la tierra, te estoy destruye ese lugar y te saco de ahí. Directamente donde tenía su botella se rompió. Y de ese momento, yo arrebató los pensamientos, el espíritu de esa persona y fue libre. Su pensamiento es como la persona que estaba en el sueño. Pero ¿qué es lo que me pasaba? Cuando cobra, su novia coge la tarjeta del banco, gasta todo el dinero. Pero el hombre no puede separarse. Y fue liberado. Quiero decir, le tenía en el cárcel. Porque estamos hablando del cárcel. Estoy hablando de eso porque hay muchos cristianos. Mi esposo, su pensamiento solamente es la mujer. Mi esposo ha oído la casa sin saber que esa esposa ha hecho cosas. La cristiana, en vez de arrebatar su esposo, en vez de sacarle de donde le han puesto, llorando, Señor, ayúdame, por favor, Señor, mi esposo, Señor, el Señor llora. ¿Y por qué el Señor te dio todas esas armas? No es para pedir, Señor, ayúdame, es para usar esas armas para arrebatar tu esposo. Es fácil, pero una persona puede sufrir y perder su esposo por algo que lo puede recuperar. Entonces, es muy importante entender ese tema que estamos hablando sobre cárcel. Tenemos muchos ejemplos, pero antes de seguir con los ejemplos, pienso que es muy importante que tocamos poco hablando cómo una persona puede darse cuenta que está en el cárcel del enemigo. Muy importante, porque la verdad que muchos se harán la pregunta, ¿y cómo sabré yo que estoy en la cárcel del enemigo? Una manera de saber que estás en el cárcel del enemigo, por ejemplo, cuando quiere hacer algo, tiene voluntad de hacer algo, pero te sientes siempre incapaz. No puede hacerlo. Por ejemplo, en el libro de Romanos 7, 14, Pablo estaba hablando, quiero hacer el bien, pero no llega a hacerlo, es el mal que hago. Dentro de mí, anhelo hacer el bien, que no puedo. Eso es un signo que demuestra que esta persona está en el cárcel. Una persona que está en el cárcel puede buscar, puede anhelar salir, puede anhelar caminar, pero no lo puede. Pues está en las manos de limitados. Otros ejemplos. Por ejemplo, que fuman. ¿Qué es lo que se escribe ahí delante? Ahí en el paquete. Fumar mata. Y la persona sabe que fumar es mal. Sabe que fumar puede matarle.
Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que no puedo abandonar de fumar. Es más fuerte que yo. Quiero dejar, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque la persona está en el cárcel del enemigo. Y mucha gente, lo veremos en otra edición, como mucha gente ora, pero no tiene frutos. Porque se puede eliminar su mente, echa fuera al demonio. Pero sin saber que no, hay un paso muy importante que se tiene que hacer, es de sacar a la persona del cárcel. Lo veremos. Una persona que toma droga. ¿Cuántas personas quieren abandonar? ¿Cuántas personas quieren salir de la droga? No puede salir. ¿Por qué no puede salir? Porque está en el cárcel. Está en la cárcel, sí. Está en la cárcel. Y eso demuestra que esa persona está realmente en la cárcel. Hay otra persona, mira, verme, pastor, no puedo. Cada vez, casi todos los días tengo que ir hacia las prostitutas. No quiero, pastor, quiero abandonar, pero no tengo fuerza. No tengo fuerza. Es como si algo es más fuerte que mí. Es que domina mi voluntad, domina mi todo. Siempre tengo que ir. Eso demuestra que esta persona está en la cárcel del enemigo. Entonces, es muy importante que el pueblo de Dios entiende que una de las maneras de liberar a una persona es de sacarle en la cárcel. Hablaremos de las enfermedades. Cuando entiende esto, puede sanar fácilmente los enfermos. Los enfermos. Voy a dar un ejemplo. Una hermana vino a verme diciendo que soñaba que unas manos vino a llevar los órganos genitales de su esposo. Lo llevaron. Y vino a verme diciendo, pastor, ¿qué significa ese sueño? Mira lo que veía. Yo le he dicho que en lo largo del tiempo, no sé qué, si puede ser meses, semanas o año, tu esposo será estéril. No, pastor, no diga esto. Eso lo que ha visto quiere decir, te ha robado. Le han robado sus órganos genitales, lo han llevado y como consecuencia, él se transformará, será impotente. Y después de 2 meses y medio, vino la hermana diciendo que, pastor, mira lo que ha pasado. Mi esposo se ha convertido impotente. Y yo le dije, te lo dije. Y el hombre inconverso no creía esto. Y después se dio cuenta que la advertencia era real y se encontró en esa situación. Y era fácil de entender que el enemigo detiene sus órganos en el mundo espiritual. Entonces, uno de los trabajos es recuperarlo y devolverle sus órganos. Después de hacerlo, en 2 días, el hombre volvió normal. Amén. Gloria a Dios. Apóstol, perdona que le corte, estamos yendo ya casi al final del programa, se nos ha ido el tiempo, y así que en la próxima edición nos enseñará cómo salir de la cárcel y otras tantas cosas más que el apóstol tiene que enseñarnos, así que no te lo pierdas la siguiente edición. Pero no nos vamos a ir así sin antes leerle las escrituras que dicen en el libro de Lucas capítulo 4, el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted se ha identificado en una de las cosas que ha ido citando el apóstol, no se preocupe, porque nuestro Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Y además que la palabra de Dios dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hoy usted ya conoce la verdad, así que ponga en práctica lo que haya aprendido en este día. Y te ruego que no pierdas la siguiente edición, porque también será de muchísima bendición. Hemos llegado al punto final del programa de hoy. Les esperamos en la siguiente edición. Y estamos ubicados en la calle Veleta número 3, en Fuenlabrada, Madrid. Si usted se quiere poner en contacto con nosotros por medio de llamada telefónica o lo que fuese, nos podría localizar en el teléfono 0034 687 409171. Se lo repito, 0034 687 409171. Dios les bendiga. Como agua que cae desde los cielos, todo mi adentro por ti lo quiero derramar.